Muy buenas noches, bienvenidos a su programa A la Medida. Uno de los temas que le tenemos preparados esta noche es el caso por la compra del edificio del Ministerio Público en la zona 5. ¿Qué pasó con este caso? Le vamos a actualizar la información y por supuesto le tenemos el análisis respectivo. Estaremos tratando el tema con Fernando Prera. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. Feliz noche. Hola Sandy, ¿qué tal? Un placer saludarte. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches también. Amigos y amigas televidentes, mucha información, mucho análisis y acá lo importante es que usted tenga conceptos nuevos que le sirvan y le funcionen en su día a día y que se vuelvan parte de su acervo cultural. Así que bienvenidos y bienvenidas en A la Medida. Estamos felices de compartir con todos ustedes. Así que lo invitamos entonces para que esté pendiente del programa. También las noticias internacionales, es necesario que sepamos lo que pasa en el mundo y Andrés Estrada nos pondrá al día de lo que está sucediendo. Buenas noches, Andrés. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy, Fernando. Mucha información a nivel internacional y después de estos días, semanas de vacilación sobre si enviarle tanques o no a Ucrania, bueno, al final se decidieron. Alemania sí va a enviar tanques, pero no solo a Alemania, también a Estados Unidos y en Perú. La presidenta ante la OEA dice que las elecciones es la única vía para calmar las protestas. Protestas que siguen. Todo esto y más en unos minutos. En esta carpeta judicial, el Ministerio Público investigó la compra irregular y sobrevalorada por 35 millones de quetzales de un edificio para el Ministerio Público durante la gestión del exfiscal general Telma Aldana. En el Tribunal Séptimo Penal, el procesado Maynor Enrique Lobos Agustín decidió someterse a la ley de aceptación de cargos para resolver su situación legal por el delito de testaferrato. Según la acusación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Lobos Agustín prestó sus datos personales de identificación para que se realizara la compra-venta del bien inmueble ubicado en la zona 5 de la ciudad capital. Está tipificada en el artículo 448 cuarter de nuestro Código Penal en cuanto al delito de testaferrato y que claramente, me permito leer, y establece: comete delito de testaferrato la persona individual o jurídica que presentare su nombre por razón social para colaborar en la comisión de cualquiera de los delitos contemplados en el título 13 de este código. Sentado en el banquillo de los acusados, Lobos se declaró culpable de haber cometido testaferrato. ¿Usted está enterado de los cargos que el Ministerio Público hace un momento le indicó, ¿no? Sí, honorable imputadora, en ese sentido me declaro culpable del delito de testaferrato. El procesado agregó que Willy Valls Gallardo le pagó para ser representante legal de la empresa que vendió el edificio para el Ministerio Público. El señor William Valls Gallardo, ya que él era cliente del bufete, ¿verdad? Derivado de del conocimiento o esa relación entre cliente y bufete, él me contrata para ser representante legal de la sociedad que es propietaria del edificio ubicado en la zona 5. De esa manera llegamos a un acuerdo económico muy mínimo para la realización de la compra-venta y esa es mi participación dentro de los hechos y estoy enterado de ello. La juzgadora Ingrid Cifuentes sentenció a Maynor Enrique Lobos Agustín a 3 años de cárcel con 8 meses conmutables. En ese sentido, la ley del procedimiento de aceptación de cargos establece el beneficio otorgado al procesado. De conformidad con la aceptación de cargos, se establece un beneficio de una rebaja de una tercera parte. Tomando en consideración lo anterior, se le impone al señor acusado la pena de prisión de 3 años y 4 meses y una multa de 33.333.34 que deberá ser efectiva en un plazo de 3 días. En este caso, tiene pendiente una orden de captura al exfiscal general y jefa del Ministerio Público, Telma Aldana, por fraude y abuso de autoridad. Con imágenes de Diego Lin, soy Hugo Morales. Pues bueno, este es el seguimiento a esa compra sobrevalorada, según las investigaciones de este edificio para el Ministerio Público que se encuentra en la zona 5, que recordemos que ha generado diversas dudas en cuanto a la forma en la que se adquirió, el costo, la ubicación, el lugar, la forma de la construcción incluso de este edificio.
que pues se indicaba que no cumplía con las especificaciones o lo que se necesitaba también para el funcionamiento del Ministerio Público, y que no se entiende por qué fue que se realizó la compra, aparte de situaciones anómalas según las investigaciones que se realizaron, y por lo tanto la exfiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana, es acusada por este caso, así como también Maynor Lobos, que hoy le hemos presentado entonces el resultado de esta audiencia, donde él requirió, o bueno, se abocó ante la ley de aceptación de cargos para ser declarado culpable, y de esta manera es avanzar, concluir su proceso. Es un procedimiento abreviado, ¿no?, el que se busca por medio de la ley de aceptación de cargos, pero también es relevante en el caso porque cuando una persona se está declarando culpable, también hay ciertos requisitos, ¿no, Fernando?, que debe cumplir para aportar en el caso. Bueno, sin duda es un tema álgido para el Estado de Guatemala, y específicamente para una institución de vital importancia en la persecución penal como lo es el Ministerio Público. Definitivamente, en este caso, el señor Lobos pues se acoge a una ley que realmente permite abreviar su proceso para que este no se vaya en instancias normales y que pueda durar una cantidad de años que realmente hasta llegar a la sentencia final repercuta en un plazo que realmente se convierte en desgastante. Uno. Dos, pues la naturaleza de la negociación. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque la ley de compras y contrataciones del Estado es muy específica en cuanto a cómo se deben agotar todos los procedimientos para adquirir un bien de esta envergadura. Y realmente un edificio que no llenaba en su momento los requerimientos básicos, uno, en infraestructura, ¿verdad? Todavía con remodelaciones pendientes, accesos en cuanto a ventanales a la calle que podían denotar realmente una circunstancia de peligro inminente, porque, pues, obvio, ahí se encuentran fiscales que llevan casos de alto impacto. Y pues el acceso, ¿verdad? La ubicación, como bien lo mencionaste, Sandy, y todos estos parámetros que realmente lo que generaron desde el primer momento fue duda. ¿Por qué hacer esa compra de esa manera, pagando esa cantidad? Y naturalmente en un momento en donde pues el espacio de trabajo de la ex fiscal del Ministerio Público y jefa del Ministerio, Telma Aldana, estaba pues en ese momento, ¿verdad? Si usted lo recuerda, ya de finalización de su gestión. Entonces, naturalmente, Sandy, esto trae dudas, trae comentarios. Lo más importante es cómo usted, amigo y amiga televidente, genera su propio criterio. Unos dirán que no es para tanto, muchos otros que sí, que realmente se obviaron procedimientos establecidos en la ley, y toda vez una persona en el uso de el espacio que tiene como funcionario, no como empleado público. Hay dos categorías, el empleado público y el funcionario. Y cuando se es funcionario hay una gran responsabilidad. Cada firma, cada instrucción que giras, naturalmente, te conlleva una responsabilidad. Y es una responsabilidad que, ojo, tiene una prescripción de 20 años. Esto significa que desde el momento en que ese funcionario entrega su cargo, puede ser perseguido, puede ser investigado, puede ser acusado, desde ese momento, 20 años después. Es bien complejo, muy complejo. Y naturalmente las dudas están, y pues son muchos los comentarios, incluso de trabajadores y ex trabajadores del Ministerio Público, que sus comentarios específicos son, realmente era un edificio, es un edificio que en su momento no llenó los requerimientos básicos de seguridad para el tipo de personal que allí iba a laborar, y pues ahí lo tenemos, ¿verdad? Abandonado, sin utilizarse. Fernando, sabemos que toda persona goza de la presunción de inocencia y del derecho de defensa, pero ¿qué giro le da a este caso el hecho de que esta persona se haya declarado culpable? Excelente tu pregunta. La presunción de inocencia y el derecho a un debido proceso son garantías constitucionales que todo ciudadano, tanto guatemalteco como extranjero dentro de nuestro territorio, no pueden ser violentados. Son incluso derechos que se les llama
inalienables. ¿Qué significa la inalienabilidad? Significa que no son negociables. Es decir, nadie puede pasarse por encima de ellos porque simplemente están adheridos a la persona por su naturaleza humana. Ahora bien, en el caso que ya esta persona se declara culpable del delito de testaferrato, es decir, recibe un pago a cambio de aparecer, ¿verdad?, como la persona interesada en esa negociación, como propietario, como representante del propietario. Entonces, eso le da otro giro a las circunstancias penales que la ex fiscal y, por supuesto, las personas involucradas en esta compra puedan tener frente a ellas y que deban realmente agotar para dilucidar su situación jurídica. Vamos a ir con datos complementarios de este caso para que conozca un poco más de cuánto es la sentencia que se le dictó a Maynor Lobos, porque por medio de este procedimiento especial de aceptación de cargos, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal condenó a 3 años y 4 meses de prisión a Maynor Enrique Lobos Agustín. El tribunal también le impuso una multa de 33,000 quetzales. Lobos aceptó su responsabilidad y participación en la compra anómala de un edificio en la zona 5 por aproximadamente 35 millones de quetzales. Y bueno, el MP lo acusaba de ser un prestanombres, es decir, un testaferro, para ocultar la verdadera identidad del dueño del inmueble de la zona 5. Él vendió el edificio al Ministerio Público durante la gestión de Tel Maldana por un valor de 35 millones de quetzales. El MP tiene activa una orden de hecho de captura en contra de la ex jefa de esta institución, Tel Maldana, por autorizar la compra de este edificio por los 35 millones de quetzales. Recuerdo que en el momento cuando sale el caso y se da a conocer quién era la persona que aparecía como dueña, como propietaria de este edificio, llamaba la atención porque tenía varias propiedades a su nombre. Y que se indicaba, bueno, la edad también, ¿no? Que era muy joven para poder tener todas estas propiedades, y desde ahí también empezó a despertar pues la sospecha, ¿no? Se llevó una investigación y hacen formalmente la acusación, plantean la orden de captura e inicia el caso en contra de esta persona. Recordemos que él ya lleva un tiempo también privado de la libertad, ya lleva varios meses de que fue detenido, y que obviamente este tiempo también le cuenta, ¿no? Dentro de lo que ha sido dictado en la sentencia, para que se pueda determinar cuánto tiempo más le hace falta, o si ya cumplió, si tiene algún beneficio incluso penitenciario, si aplicaría en este caso. Claro, excelente tu pregunta. El tiempo que él ya lleva purgando una pena en donde ha sido privado de su libertad se suma a lo que el juez en este caso determinó, la sentencia final. El tiempo que aún le queda todavía tiene la figura de la conmutabilidad, es decir, a razón de un pago de una cantidad que el juez determina por día que le falta, puede incluso juntar esa plata, pagarla en la tesorería del organismo judicial y poder tener el beneficio de que la totalidad del tiempo que aún le hacía falta, hasta el 50% de ese tiempo, podrá él conmutarla con este pago. Entonces, aquí pues son los beneficios de esta ley, y naturalmente él involucrado en este esquema que se manejó de la venta, en donde, pues como bien dices, Sandy, una persona de su edad, a no ser, porque todos podemos estar en una circunstancia como la que te voy a plantear, recibís una herencia, ¿verdad? Y recibís una herencia realmente en donde la masa hereditaria, es decir, la sumatoria de todos los bienes materiales que recibes, pues puede sumar una cantidad bastante fuerte, claro, en cuanto a plata se refiere. Sin embargo, en este caso, pues nunca se dieron ese tipo de aristas como para poder analizarlas y tenerlas a consideración. Entonces, lo natural en esto es que sean sociedades anónimas las que aparecen como propietarias de este tipo de bienes. Exacto. Ahora bien, cuando alguien recibe un pago para representar a alguien que no quiere aparecer, que no quiere fungir en nada en una negociación de sus propiedades, es decir, esta figura de ser testaferro de alguien, pues vea las consecuencias. La ley es la ley y nadie es superior
a la misma. Así que pues es lo que tenemos ahora en la noticia de coyuntura y usted ha conocido ese análisis acá, en A la Medida. Y así cerramos con nuestro primer tema. Debemos hacer una pausa. Cuando regresemos hablaremos de desalojos violentos, especialmente el caso ocurrido en Alta Verapaz. Ya volvemos. ¡Ay, hirieron al partido! Hirieron al partido. Sin imaginar que sería su última labor como parte de la Policía Nacional Civil. El agente Maynor Aníbal Morales Calat murió a causa de una herida de bala que recibió en el pecho. El agente, quien tenía 28 años de servicio, fue atacado a balazos junto a sus compañeros cuando pretendían realizar un desalojo en la finca Monte María, ubicada en Tucurú, Alta Verapaz. Para que se vayan. Véngase, jefe, véngase, que no carga caso. La situación se tornó tensa en el lugar, pues se registraron disturbios. Además, los agentes fueron atacados. Los bomberos municipales departamentales fueron alertados sobre lo sucedido. Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a 6 elementos policiales, quienes fueron trasladados al centro de atención permanente de la localidad. Pero Morales Calat murió a su ingreso. Posteriormente, los 5 agentes sobrevivientes fueron trasladados hacia la emergencia del hospital de Cobán. Los agentes heridos fueron identificados como Wilmer Cecilio Hernández, de 30 años de edad. Ya son balazos. Gregorio quedó solo. ¡Jefe, véngase! ¡Vamos al cuarto, a Gregorio, vamos! Que se tire a tierra. ¡Véngase usted! Sí, usted, pero esa cadena no la va a romper. Miguel Ángel Piedrasanta, Edwin Cho Cruz, de 29, Cristóbal Martínez Cruz, de 36 años, y Walter Sica Pérez, de 38. Autoridades indicaron que tras varias horas se retomó el control en el lugar. Bueno, esta situación violenta que se tornó con el desalojo, que por cierto, hay que aclarar algo, una orden de desalojo es una orden judicial. No es que los agentes llegan y quieren sacar a la gente que está en terrenos que son propiedad privada, sino que lleva un proceso donde la persona que es afectada, en este caso el propietario de este terreno,
pues inicia el proceso y un juez ordena y precisamente da esa orden a la policía. Y quisiera que nos enfocáramos en el ámbito legal, Fernando, de que, pues bueno, es un procedimiento legal que se realiza con un desalojo, ¿no? Claro. Sandy, voy a utilizar la definición que acabas tú de presentar. Propiedad privada. A ver, si usted está en su casa, ahora mismo, si usted tiene, qué sé yo, una propiedad que le ha costado realmente con los ahorros de toda la vida, el esfuerzo que usted ha hecho con su trabajo de sol a sol y logra hacerse de un terrenito, de una casita, logra pues tener esa certeza, esa seguridad para su familia. Y que venga literalmente cualquier hijo de vecina y se lo pretenda quitar. La acción que hacen, que realizan judicialmente los propietarios de esta finca, es lo que cualquiera de nosotros haríamos para defender lo que nos ha costado tanto, ya sea por herencia, ya sea porque se compró, ya sea por una negociación, no importa, pero es propiedad privada y es uno de los fundamentos de países como el nuestro, que aunque sea un país en vías de desarrollo, con una democracia incipiente significa que tiene muy pocos años de existir. No importa, somos un país democrático y la propiedad privada debe respetarse, es un derecho constitucional. Y entonces los propietarios, al ver que llegaron pues estos invasores, un grupo que simple y sencillamente de primas a primeras se vende dentro de la comunidad como personas que no tienen cómo laborar tierra para ganarse el sustento y así sostener a su familia. Pero discúlpeme, amigo y amiga televidente, yo creo que usted estará de acuerdo con nosotros. Estos no son grupos que llegan realmente buscando arar la tierra para vivir de ella. Son grupos criminales con una mentalidad de quien venga a pretender sacarme de acá donde yo estoy invadiendo, lo voy a recibir a balazos. Y esa es una actitud que realmente es deplorable, es anticonstitucional y todo el peso de la ley debe caer sobre estas personas. Incluso están recibiendo con fuego abierto, fuego declarado a los oficiales de la PNC. Lamentamos la muerte de la gente y nuestras condolencias para su familia. Murió en el servicio activo que él estaba realizando para nuestra Guatemala. Y esta gente no se merece nada realmente, Sandy. Es gente que tiene una actitud que puede incluso rayar y calificarse como terrorista, que va en contra de la paz social, del bienestar común que todos y cada uno de los guatemaltecos estamos ávidos, ansiosos de tener para vivir todos los días. Efectivamente, mira, la verdad es de que la manera en la que los están esperando también se nota, ¿no? La situación que desde ya iban a un enfrentamiento, cuando también existe la protección que se le debe dar al propietario de este terreno, porque llegan entonces, lo ocupan y después tú cómo haces, es una propiedad que te costó, que tú adquiriste, que es una propiedad privada, recalcamos esto. Entonces aquí la situación es que se han determinado algunos casos donde, por una parte, las personas utilizan estas tierras para poder trabajarlas o incluso para habitarlas, pero también se dan casos donde hay estructuras que le pagan o utilizan a personas con necesidad para que se lleguen a apropiar de los terrenos y después se quedan con ellos. Entonces también hay situaciones que deben ser investigadas, considero, para ver si hay mano criminal detrás de este tipo de situaciones para que puedan actuar las autoridades también, porque no puede estar pasando este tipo de actos. Totalmente. Y ¿sabes qué es lo peor? Que distancias larguísimas, Tucurú, Tamaú, llegas a la parte de La Tinta, que ya es frontera con Izabal, es un lugar lejano que para llegar a la cabecera allá en Cobán te haces 2 horas y media, 3 horas. ¿Te puedes imaginar salir desde Tucurú con los agentes heridos para buscar atención médica? Algo terrible. Así es, vamos a ir con unos datos también que tenemos preparados en este análisis, hablando de este desalojo violento, que el hecho se registró en la finca Montemaría, en Tucurú, Alta Verapaz. Los elementos de seguridad acudieron con representantes del Ministerio Público para realizar una diligencia de desalojo. Sin embargo, al no haber avances en las negociaciones, los supuestos invasores efectuaron disparos en contra de las autoridades.
Bueno, el agente Aníbal Morales Calat, de 28 años, de servicio en la comisaría 24 de Zacapa, recibió un impacto de bala en el pecho y murió a su ingreso a un centro asistencial de la localidad. Durante la diligencia también se resultaron heridos con arma de fuego los policías Wilmer Cecilio Hernández Vázquez, Erwin Cocus, también ambos de 30 años, y el subinspector Miguel Ángel Piedrasanta, de 29, quienes fueron trasladados a centros asistenciales para su atención médica y pronta recuperación. Imagínate, fueron atacados con armas de fuego. Eso desde ahí ya no es pacífico. Por supuesto. Ya iban preparados a todo. ¿Y sabes qué pasa? Por eso es que Guatemala en muchos aspectos está como está. Porque en el caso de las autoridades, en este caso de la Policía Nacional Civil, también los elementos del Ejército, tienen realmente una veda de responder fuego con fuego. Porque el policía, el agente de la PNC, va a sufrir las consecuencias penales si responde en este tipo de circunstancias. Incluso tú ves que a pesar de los balazos y a pesar de esa refriega que hay en ese momento, en ese lugar, ellos aún no responden de la misma manera. Aquí vemos que es un asesinato con el agravante de la hazaña. ¿Por qué, Sandy? Porque los agentes estaban a la puerta, ¿verdad?, para entregar, obviamente, deduzco yo, la notificación, que se viera como bien explicado. Pero eso es lo que está pasando en nuestra Guatemala. Nuestra fuerza pública tiene vedado responder a estos malhechores, a estos terroristas, a estos asesinos, con la misma intensidad. Y yo te diría algo, incluso más fuerte deberían responder. Por supuesto. Si tú analizas circunstancias así en otras latitudes, Europa, Estados Unidos, ahí los agentes de la policía, cuando son recibidos así, no preguntan, no están pensando en quién está allá adentro, simple y sencillamente responden con todo el arsenal que llevan consigo. En Guatemala, en muchas cosas, estamos en pañales. Y lamentablemente uno de los aspectos que realmente duele es tener que anunciar que un agente de la PNC fallece, que un agente del Ejército de Guatemala fallece porque no le dio ni siquiera el espacio, el tiempo de poder responder, porque van con la mentalidad de no utilizar las armas. Sí, porque al final se vienen repercusiones para ellos legales. Y creo que también ahí se ha hablado mucho del tema, pero nuestras autoridades no hacen un cambio para poder darle mayor protección y mayores herramientas también a los agentes de accionar ante situaciones violentas que se puedan presentar, que les puedan afectar a ellos también. El tema de los desalojos, el tema de la apropiación de propiedades, hemos visto que en nuestro país se ha venido dando. Y lamentablemente cada vez que se menciona un desalojo es muy raro cuando sí se da de forma pacífica. ¿Qué crees que está fallando? ¿Qué se podría hacer para que esta situación pues no se tornara así de violenta? Mira, Sandy, te voy a dar un criterio y un concepto que realmente es muy fuerte y se llama ausencia del Estado. Mucha gente habla y pregona que Guatemala es un Estado fallido. No, eso no es así, definitivamente. Creo que hoy todos los juristas que nos ven y nos acompañan estarán de acuerdo conmigo. Vivimos en un país en donde realmente nuestras libertades y garantías están allí. Lo que pasa es que somos un país que está evolucionando constantemente, pero realmente, Sandy, aquí es de amarrar conceptos, criterios, experiencias como las que estamos viviendo acá, como la que se vivió en Tucurú, y cada uno de los ministerios encargados, que son del gabinete de gobierno, llegar de la mano con el organismo legislativo y buscar cómo manejar y cómo tener una mejor respuesta a este tipo de circunstancias en donde nuestras fuerzas de seguridad puedan tener la protección de la ley y no que la ley los vaya a perjudicar. Exactamente. Lamentable esta situación. Cerramos dando las condolencias a la familia del agente de Policía Nacional Civil, quien murió en esta situación, este desalojo violento. Lamentable la situación, murió en el ejercicio de su función, haciendo su trabajo. Es lamentable, sinceramente. Cerramos así el tema de análisis. Vamos a hacer un corte comercial en este momento. Regresamos con elecciones infantiles.
Este miércoles se juramentó al Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral Infantil, jóvenes de entre 12 y 17 años que llevarán a cabo las elecciones infantiles, en donde los niños de manera simbólica podrán elegir a los candidatos a presidente y vicepresidente. Ese es nuestro compromiso, con nosotros, nuestras familias, nuestra comunidad. Pero ahora viene la pregunta, ¿para qué? Para ser un poco más felices, para ser futuros buenos ciudadanos y para construir un mejor país. Nosotros seremos la máxima autoridad de las elecciones infantiles 2023 y como representantes de la niñez guatemalteca estamos conscientes de que se nos escogió para dirigir el proceso. La magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral se refirió a la importancia de inculcar el civismo y ejercer el derecho al voto. Estamos muy entusiasmados, muy contentos como tribunal, porque que los niños tengan una réplica de lo que es el Tribunal Supremo Electoral, pero que además para optar a esos cargos de magistrados, ellos se capacitan, se educan en los temas cívicos, en los derechos, pero también en las obligaciones, y que ya vayan adquiriendo una conciencia y una opinión respecto a estos temas de participación, es muy importante para todo Guatemala, son un referente para otros niños y jóvenes y estamos muy contentos. Por supuesto que vamos a apoyar esa iniciativa, ya lo estamos apoyando y decididamente el día de las elecciones nosotros vamos a darles un stand para que ellos puedan hacer ahí sus propios conteos, son independientes de las nuestras, sin embargo, vamos a darles la cobertura y todo el apoyo y acompañamiento logístico que sea preciso para que ellos puedan divulgar no solo sus resultados, sino todas las acciones que hacen en favor de la niñez y en favor del voto. Los niños pueden empadronarse por medio de la página eleccionesinfantiles.org del 1 de febrero al 31 de marzo y emitir su voto el próximo 25 de junio en los distintos puestos que estarán habilitados. Las elecciones infantiles, pues bueno, ya también son esperadas, muchos niños participan y se espera que también puedan participar. Y vamos a entrar de lleno con una información agregada que tenemos sobre este tema, porque sin duda alguna se vienen las elecciones generales y también se pretende involucrar a los niños con las elecciones infantiles, que son un ejercicio cívico en el que participan menores de los 12 a los 17 años, es el rango entonces que se establece. La actividad cumple de hecho 28 años de realizarse en Guatemala y busca fomentar la participación ciudadana desde la niñez en los procesos electorales. La juramentación de los 12 menores, 6 niñas y 6 niños, se desarrolló en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral en la ciudad capital. A partir de este miércoles, el grupo conformará el TSE infantil para poder regir y controlar también estas elecciones. Todos los niños y jóvenes que deseen participar en el proceso de votación infantil deben empadronarse porque se está simulando que ellos son ciudadanos y que están participando entonces en las elecciones. Pues por eso tienen que empadronarse a través de la plataforma digital del 1 de febrero al 31 de marzo. Tienen el tiempo para que ustedes puedan llevar a sus hijos a empadronarse. Se contará con 450 mesas electorales infantiles el día de las votaciones. En estas, los menores podrán emitir sufragio de manera simbólica para elegir al presidente y vicepresidente de nuestro país. La meta es alcanzar la participación de al menos 350,000 niños y jóvenes. En los 22 departamentos, las mesas electorales se ubicarán en las cabeceras departamentales para que puedan llevar a sus hijos y de esta manera tengan esta práctica cívica, se pueda fomentar también el interés por la actividad política y democrática del país. ¿Cómo lo ves? Acá el tema es participación ciudadana, Así es. 1, y 2, generar civismo. Y para eso la edad perfecta es justamente entre los 12 y los 17 años, cuando ese niño adolescente, ¿verdad? La adolescencia empieza en los 13 años, entonces desde los 12 está súper fabuloso, ya que los niños realmente se empapen de la importancia de lo que significa el voto. Y acá ellos van entendiendo desde ahora, ¿verdad? Que tienen esta edad, que la madurez de la participación ciudadana genera una mejor política de desarrollo para su país. Ya más adelante irán aprendiendo, conforme sus estudios avancen, pues la importancia del civismo, la importancia del derecho, la importancia de la política,
pero es justamente en este espacio donde el TSE realiza una actividad fabulosa. Y con estos años que tiene ya de existir esta actividad, definitivamente los primeros que participaron hoy, que ya votan, pues se supone son los que ya deberían estar con la gana y la intención de estar participando activamente en la política para, con su aporte, cambiar para bien a esta bella República de Guatemala. Y es que sinceramente el tema político en Guatemala tiene que irse fortaleciendo, porque creo que el objetivo inicial se ha ido transformando o lo han ido cambiando de hecho. Entonces esto también a veces hace que el interés sea menor en participar para promoverse o para votar. Entonces creo que es muy importante que se realicen este tipo de actividades también para que los niños tengan pues ese acercamiento, conozcan del tema y que cuando ya lleguen a su mayoría de edad, pues bueno, estén familiarizados también, ¿no? Totalmente. Aquí Guatemala lo que necesita es la participación de la juventud y a partir de los 18 años podemos ya ver en estos espacios que los partidos políticos, si realmente manejan bien ese concepto, ese criterio de democratización interna, pues les abrirán espacios a estos patojos, a estas patojas, para que pensemos dentro de 1 o 2 periodos a lo sumo, ya estén compitiendo por un cargo de elección popular y que lleven proyectos nuevos y que lleven, lo más importante, ¿verdad? No alimentar al famoso monstruo de las 1000 cabezas llamado corrupción, sino empezar a retrotraerse de esa política de siempre y ser pues los que puedan cambiar a nuestra Guatemala. Yo recuerdo, no sé si también tuviste la oportunidad, que en las aulas antes era bastante común que todos los años se hacía un tipo de elección para junta directiva. Así es. ¿Recuerdas del salón? Donde se postulaban, daban tiempo para hacer una campaña, dar el speech para quienes se postulan y después hacer pues la votación y elegir así al presidente, al vicepresidente, al vocal, al tesorero. Exactamente, del salón de clases, que creo que al final eso era bonito. Yo me recuerdo que me emocionaba y me encantaba esperar todos los días y el siguiente año decir, bueno, ¿y ahora quién va a ser nuestro presidente? ¿Y participabas activamente? No tanto, pero sí me gustaba ir a votar y apoyar a los compañeros, pero creo que también eso tiene que mantenerse para que la política llame la atención también desde la niñez y no se piense como política o como un sinónimo de corrupción, sino que es el momento de que podamos participar, pero a veces dejamos que otras personas decidan. Entonces creo que va a ser muy interesante el ejercicio que se realice en estas elecciones. Que recordemos que las elecciones infantiles del año pasado también tuvo una baja participación de los niños, entonces ojalá que en esta ocasión sea diferente. Totalmente. Acá es moral y urbanidad, una clase que mi generación llevó en la época estudiantil, ya la tuya ya no, pero moral y urbanidad nos enseñaban ese amor por nuestra Guatemala en muchos aspectos y bueno, ojalá que estas nuevas generaciones vengan a hacer algo nuevo y lo más importante, innovador para cambiar a esta bella Guatemala. Así cerramos la parte de análisis de A la Medida. Fernando, que tengas una feliz noche, buen retorno a tu casa. Muchas gracias, Sandy, la mejor de las noches para ti, amigo y amiga televidente, un fuerte abrazo a la distancia, estamos para servirle, mañana nos vemos acá en A la Medida. Y vamos a continuar con otras noticias porque el Ministerio de Salud está a la espera del avance que se pueda tener respecto a un terreno que servirá para la construcción de un hospital en Cobán. En 2020, el Banco Centroamericano para la Integración Económica otorgó un préstamo por $193.2 millones al país, esto para la construcción de 3 hospitales, uno de ellos en Cobán, Alta Verapaz. A la fecha, el Ministerio de Salud está a la espera que autoridades del municipio adscriban el terreno para iniciar con las bases de licitación, señaló el titular de la cartera, Francisco Coma. Asimismo, se refirió a la construcción del hospital en Petén. El hospital de Petén ya está en proceso de licitación en sus bases y en referencia al hospital de Cobán está en este momento desde el lado de las autoridades locales en el proceso de adscripción del terreno para poder ya proceder con las bases de licitaciones. Todo está en proceso de esta adscripción del terreno para poder ya formalizar y que se inicie desde la unidad de ejecución que corresponde todo el proceso de
preinversión y las bases de licitación. El monto para la construcción del hospital de Cobán es de 49.8 millones de dólares, cuya ejecución se ha pospuesto desde hace 5 meses ante la falta de un terreno que deberán presentar autoridades municipales. En otra información, el Tribunal Supremo Electoral advirtió sobre el uso de postes en la vía pública para realizar el proselitismo. Convocatoria a elecciones ya oficializada, el Tribunal Supremo Electoral ha informado que de acuerdo al artículo 20, literal G de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, sobre el uso de postes situados en la vía pública, únicamente es permitido colocar propaganda electoral, no así proselitismo. Además, recalca que la propaganda electoral inicia a partir de la segunda fase del proceso electoral, es decir, el 26 de marzo, y finaliza 36 horas antes del día de las elecciones generales. El incumplimiento de estas normas establecidas conllevará una multa que puede ser entre $50.001 a $250.000. Todo esto según el artículo 90 de la Ley Electoral.